Hoy en México, por ejemplo, muchísimas mujeres que son empresarias no logran estar en los primeros espacios. Tú ves, las cúpulas empresariales en general son de hombres. Tenemos que ir rompiendo esto, porque hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos, pero no solo eso, de capacidades. ¿Qué tratamos en 50+1 de hacer? Y me parece que es muy importante que las mujeres desde los diversos ámbitos, cultural, empresarial, por supuesto político, porque muchas hemos participado en la política, en la administración pública, no solo nos podamos respaldar, sino sentirnos orgullosas de ejercer un liderazgo. Y necesitamos también quitarnos esto que decías, estas ataduras de que en general se dice, híjole, siéntete culpable cuando eres líder, se verá bien, se verá mal, ¿qué tipo de liderazgo? No, a los hombres no se les pregunta eso. Entonces, nosotras tenemos que asumir que estamos ahí, que podemos hacer las cosas bien, pero también que nos tenemos que respaldar las unas a las otras. Pero además la importancia de no dejar quienes somos cuando tomamos o enfrentamos una nueva decisión. Muchas veces cuando tenemos un nuevo puesto, cuando vamos a tomar una nueva decisión, dejamos nuestros valores y tratamos de ser una persona que no somos por encajar en estos patrones sociales, empresariales, políticos, de diferentes causas, ¿no? Yo creo que eso que tú dices es muy importante. Tenemos que ser quienes somos, sintiéndonos orgullosas, orgullosos de lo que somos. Sentirnos orgullosos significa también poder decir, yo tengo estas causas, tengo estos valores y donde los lleve, donde yo vaya, los voy a llevar y voy a plantear las cosas. Creo que algo que nos sucede muy a menudo es que tratamos efectivamente de encajar y de estar bien en todos lados. Creo que lo primero que tenemos que hacer, todas, todos, es estar bien con uno mismo para poder estar bien hacia afuera, pero también sentirte segura, prepararte. Si quieres estar muy segura de lo que haces, pues prepárate, siéntete a gusto contigo misma. Si quieres además impulsar un tema, aunque sea difícil en espacios en donde a veces hay que romper barreras y techos de cristal que nos suelen pasar muy a menudo, hay que estar listos para hacerlo e irlo haciendo y saber el modo, pero no dejar de hacerlo y seguir luchando por lo que creemos. ¿Cómo visualizamos a la mujer? Las mujeres yo creo que somos un espacio muy importante en nuestra sociedad, pero además tenemos que tener un nuevo liderazgo, tenemos que asumirnos capaces de lograr nuestras metas, tenemos que asumirnos líderes, pero algo que yo he dicho mucho es que lograrlo también significa, por supuesto, conjugar varios aspectos, algunos que desde el gobierno se tienen que empujar, desde la política pública, como el reconocimiento no solo de la igualdad. Por ejemplo, un tema muy importante es el tema de los cuidados. En general, las mujeres nos hacemos cargo no solamente de la familia, y no estoy hablando solo de hijos o hijas, estoy hablando de la abuelita, de los adultos mayores, de la gente que vive una discapacidad. Este tiempo que aportamos a la economía en general no está reconocido. Las mujeres trabajamos en México, según las encuestas de INEGI, más de 6 horas que los hombres a la semana. Esto significa, imagínate, que aportamos, pero en temas que no están reconocidos económicamente. Creo que es momento de sentirnos con esta decisión, por una parte, de que podemos hacer más cosas, de que debemos ser reconocidas, pero también estoy convencidísima que tenemos que tener independencia financiera, que una mujer que esté en condiciones de independencia financiera tendrá mejores condiciones para vivir una vida no solo libre de violencia, sino una vida mucho más empoderada, mucho más autónoma y con decisiones, pues, por lo menos que te liguen menos a una persona por necesidad. Esta independencia financiera va muy ligado a lo que nos decías hace rato. ¿Cómo reconocer la cuestión empresarial? A veces sí somos las que más trabajamos, somos las que más aportamos, pero eso no se ve reconocido en el salario quincenal, mensual. ¿Qué hacemos para que esto beneficie? Mira, primero tenemos que luchar porque no haya brecha salarial, porque oficialmente, es decir, en las leyes está establecido. Tiene que estar establecido, pero tiene que ser la práctica y la norma cotidiana. Las brechas salariales son altísimas entre hombres y mujeres, sobre todo entre las mujeres que tienen más hijos, sobre todo entre las mujeres con diversidad sexual o que tienen una discapacidad. Las brechas salariales se vuelven grandes por prejuicios. Tenemos que ir eliminando estos prejuicios, también tenemos que ir haciendo que la ley se cumpla, pero tenemos también que irnos empoderando para que los espacios de decisión los tengamos. A veces se dice una institución o una empresa tiene más mujeres que hombres. Sí, pero los mejores sueldos en general son de los hombres. Por supuesto. Los puestos de dirección en la mayoría de los espacios, aunque hemos ido ganando espacios, son de hombres. Tenemos que estar en todos los espacios por igual, ser reconocidas, tener los empleos bien remunerados. Y por una o por otra parte,
algo que yo he intentado hacer en los espacios a los que estoy, no solamente jalar a otras mujeres, a mujeres que tengan capacidad, porque no se trata de estar nada más por ser mujer, no, a mujeres que tienen capacidad y que hay muchísimas, y compartir con ellas un proyecto también de realización laboral, personal, para que también empoderemos a otras mujeres, para que las jalemos, para que nosotras donde estamos ejerzamos con el ejemplo. Win to win, todas ganamos, pero el empoderamiento va también, en esta parte de la brecha salarial me obliga o me orilla a que más mujeres estén en la parte del emprendimiento. Sí, y yo creo que además lo hacemos muy bien. Mira, yo tuve una experiencia cuando hace muchos años en Zacatecas fui encargada de desarrollo social, hicimos un proyecto que se llamaba Proyectos Productivos de Alto Impacto Social. Le dábamos proyectos pues, con apoyos económicos para sus proyectos empresariales a hombres y mujeres, y nos dimos cuenta de algo. Después los hicimos solo prácticamente para mujeres. La recuperación era del 90% con las mujeres y del 40% con los hombres. Por supuesto, si es que jalar una familia no es fácil, hay que hacer números para que el dinero rinda. Y somos buenas pagadoras, somos buenas pagadoras. Siempre tenemos la responsabilidad, no queremos fracasar cuando se nos da la oportunidad. Entonces yo creo que son muestras de que podemos estar ahí, de que se nos tiene que dar la confianza, pero que tenemos que tener los mecanismos desde las instancias oficiales y nosotras mismas de creernos que podemos, y también de que se nos dé facilidades abriendo espacios para que más mujeres tengan sus empresas, sus negocios, se les compre también a ellas, para que toda la gente, tanto yo insisto mucho en la inclusión, todo tipo de personas quepamos, y no nada más los esquemas tradicionales de los hombres proveedores, que además los hombres también tienen una dificultad, porque si no son como la sociedad establece, si no son los duros, los proveedores, también se les juzga. Yo creo que hay que empezar a cambiar socialmente, y nos va a hacer bien a hombres y a mujeres, a toda la sociedad. Platicaba hace poco de la sororidad. Yo creo que la sororidad no va eficientemente dirigida hacia la mujer. Yo creo que el concepto de sororidad debe estar enfocado a que tanto el hombre como la mujer debe estar en una organización para juntos entablar pues mejores mecanismos para poder progresar, ¿no? Yo creo que bueno, tenemos que pelear por una sociedad más justa, más igualitaria, que vivamos más en paz, y justamente porque ejerzamos la sororidad en una nueva visión, y hoy el país lo requiere mucho. Estamos en una situación con enorme crisis de inseguridad, con una enorme crisis también en la que los temas, no solo hacia los niños y hacia los jóvenes, hacia todos nos está afectando. Las mujeres vivimos sin duda una violencia brutal en razón de género. Tenemos que buscar mejores condiciones sociales, y eso se logra buscando que no haya desigualdad en la sociedad. Y yo creo que pues, tenemos que avanzar todas y todos en esa ruta, que es una ruta más feliz, como yo te decía, para todas. Deja de obligar a los hombres a hacer en un esquema cerrado como unos dicen que debe ser. Los hombres no lloran, no tienen que llorar, no tienen que sentir, no tienen que convivir con sus hijos. Yo creo que no. Tenemos que transformar esta sociedad. Y eso también es responsabilidad de casa, desde las mujeres que a lo mejor tenemos una nueva visión para salir adelante, pero también este grupo de mujeres que sigue educando a un hombre para tener el mismo rol de los valores, de que tú vas a ser el que va a proveer, tú vas a ser el que la tiene que cuidar. Digo, hasta cierto punto puede ser razonable o aceptable, pero la verdad es que no, o sea, también somos responsables de a quién estamos educando. Dejemos de educar a hombres o a mujeres por género. Yo creo que debemos empezar a educar a ciudadanos que tengan algo beneficioso que aportar a tu escuela, a tu ciudad, a tu país, a tu lugar de trabajo, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, tenemos que educar con una visión de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos más allá del género, más allá de cualquier cosa. Eso sí empieza en casa, y empieza repartiendo tareas del hogar, empieza no diciendo los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto, los hombres pueden o no pueden llorar, las mujeres siempre lloran, son sentimentales. No, es que somos tan diversas, tan diversos todos, que todos debemos caber en una visión del respeto a los derechos humanos, y sí, construir ciudadanía, que es en parte, bueno, lo que hemos hecho a través de nuestra vida cotidiana, pero también del colectivo, que es construir ciudadanía para lograr una mejor sociedad con igualdad. ¿Cuáles son los beneficios que nos da 50+1? Bueno, por supuesto que hacer que las mujeres puedan sentirse no solamente acompañadas,
sino empoderadas, que podamos estar enteradas, informadas. Yo les decía que nos podamos dar la mano y que cuando podamos jalarnos hacia arriba, sepamos que estamos en condiciones de ir hacia arriba, de jalarnos, de respaldarnos y de estar pues no solamente apoyándonos, sino conviviendo. Tenemos un grupo además con tanta pluralidad, con tantas mujeres capaces en diversos ámbitos, que nos da mucho orgullo decir que todas aprendemos las unas de las otras, pero que también nos reconocemos, nos valoramos y también nos damos la mano cuando es necesario. Súper importante, a pesar de que estamos en esta cuestión de transicionar a una ciudadanía diferente, todavía existen estas personas que no somos capaces de reconocer lo capaz que eres, lo buena que eres en ciertas áreas. Hay que cambiar ese chip también en nosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que en todas y en todos. Las cosas además, se va aprendiendo esto con el paso de los años, pero las cosas no son en general en blanco o negro. Cada uno de nosotros tiene capacidades. Hay que potenciar esas capacidades y creo que todas y todos podemos ayudar al otro a que así sea. En el caso de las mujeres, además, que en general las capacidades de, por ejemplo, de su liderazgo, del servicio público, de su autonomía financiera han estado como más sobajadas, pues tenemos que nosotras mismas decir, no, sí podemos, pero eso se construye en estas redes en las cuales sepamos que contamos la una con la otra, sepamos que estamos respaldadas, sepamos que además nuestras causas van a estar valoradas y van a estar respaldadas. Esa es la intención también de cuando nos juntamos en un colectivo, cuando hacemos y construimos ciudadanía, y cuando queremos también respaldar a otras mujeres para que estén en estos espacios. Por supuesto también a todas y todos los seres humanos, pero nosotras las mujeres hemos tenido a lo largo de los años y culturalmente una diferencia en las oportunidades que se nos dan y queremos pues que nuestras hijas, queremos que nosotras, queremos que la lucha de nuestras madres o de nuestras abuelas no sea en vano y podamos hacer una sociedad más igualitaria. Hoy México es el único país que tiene paridad en las candidaturas, pero tenemos que transformar esto no nada más en espacios ocupados por mujeres, sino en mejorar las capacidades, en mayor reconocimiento. Antes se decía, híjole, es que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. No, transformémonos, porque además eran tan poquitos los espacios que sí, o sea, había un lugar, había 5 o 10 mujeres, pues te hacían que te pelearas por ese lugar, ¿no? Lo que queremos es que se nos abran los espacios todos y nos podamos aprender a respaldar para que todas quepamos. ¿Cómo respaldamos? Respaldamos construyendo esta ciudadanía, hablando del tema de derechos humanos, por supuesto predicando con el ejemplo, incorporando mujeres, reconociéndolas, reconociendo sus capacidades, empoderándolas cuando podamos también económicamente, socialmente, laboralmente. Nos apoyamos también construyendo estos colectivos en donde pongamos un alto a la violencia, donde no permitamos que ninguna mujer sea violentada y donde además construyamos estas redes que yo creo que son muy importantes, que además se vuelven de amistad. Sí, estas redes, sí sociales, sí políticas, sí ciudadanas, pero también estas redes de amistad. Y además muy diversas, ¿no? Muy diversas en capacidad, la importancia de tener mujeres de diferentes áreas, con diferentes capacidades. Esto nos ayuda también a tener otra visión, ¿no? Totalmente, mira, estamos gente que participamos, algunas de nosotras en la administración pública, que hemos sido algunas legisladoras, otras que están, como yo te decía, pues en la cultura, otras que son juezas. Aprendemos de todas y además creo que hace falta más grupos de mujeres organizados, porque en la medida que nos hemos organizado se ha hecho escuchar nuestra voz. Antes, pues no sé si escuchar nuestra voz y no pasaba nada. La verdad es que algunos me dicen, es que son muy escandalosas, últimamente todos los 8 de marzo salen a marchar. Sí, si no fuera por eso nadie estaría hablando de estos temas y nadie estaría también poniendo el tema de nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres si no estuviéramos saliendo a marchar, si no estuviéramos organizándonos. ¿Son necesarias las protestas? ¿Qué tan necesarias son? ¿Qué tantos beneficios nos dejan? Yo creo que alzar la voz, aprendimos que significa muchísimo. Tenemos que alzarla con responsabilidad, sí, pero hay que entender que en México había un rezago. México, en América Latina y en muchos países, pero estamos hablando de nuestro país, había un rezago tan grande que si no levantamos la voz nadie nos iba a escuchar. Esa es la realidad. No nos estaban escuchando, no se estaba tomando en cuenta lo que estaba pasando y empezó a haber una efervescencia. Yo sigo convencida que la revolución cultural de este siglo viene de parte del movimiento de las mujeres. Vino en otros momentos de diferente manera, pero ves un ejemplo incluso que a mí me gusta mucho en Estados Unidos. Quien realmente tiró a Donald Trump
fue el voto de las mujeres, que siempre habían votado más conservadoramente y que habían votado mucho más por el partido republicano. En esta última elección, cuando él se porta tan duro con las mujeres salen a las protestas y empiezan a hacer esta revolución social. Hoy somos las mujeres, ¿no?, en México también, las que estamos exigiendo que se pare la violencia, las que estamos exigiendo nuestros derechos. Es nuestra voz la que más está siendo escuchada. A mí me llama mucho la atención, y creo que ustedes lo viven aquí también en Campeche, pero lo vivimos en todo México. ¿Tú te acuerdas de alguna protesta grande que no sea de mujeres? No ha habido en los últimos años. ¿Por qué? Porque el movimiento está haciendo, y tú vas en las marchas, a mí me ha tocado ir en estas, porque además, más allá de mi chamba que hago siempre de manera institucional, también participo en estas marchas, veo a muchas mujeres jóvenes y yo les digo, ojalá nos hagan caso, porque si no ellas van a venir a tomar las cosas, quieran o no quieran. Nosotros lo estamos pidiendo, lo estamos pero ellas viendo. lo están exigiendo y la van a tomar. Lo estamos viendo últimamente, las marchas del Día de la Mujer, del 8 de marzo, tú lo decías, cada vez se tornan más fuertes, y no solamente en violencia, sino en las exigencias, en esta búsqueda de ganar más espacios, de ganar más cuestiones igualitarias, ¿no? Yo creo que además, fíjate, algunos han dicho las marchas son violentas, y yo creo que algunas, cada uno de nosotros tenemos nuestra visión de cómo luchar, pero creo que también hay que decir algo, también hay un reflejo de un tema no atendido hacia la violencia hacia las mujeres que está generando mucha molestia, mucha ira. Se tiene que atender, en lugar de decir, ¿por qué marchan así? ¿Por qué no atendemos el problema que hace que las mujeres buscar la tan causa raíz, ¿no? ¿Por qué no atendemos el problema? Exacto, la causa de raíz por la que las mujeres estamos tan enojadas, que somos capaces de estarnos manifestando, y ves niñas, adultas, ves viejitas, ves a todo mundo salir a estas marchas, y yo no conozco otro movimiento tan importante, tan fuerte, tan poderoso y tan vanguardista como el de las mujeres en este siglo. La brecha es muy grande, no es lo mismo lo que yo tengo aquí en Ciudad de México a lo que yo tengo en una comunidad alejada en Chiapas o Oaxaca. Pero es enorme, y por supuesto que los rezagos además y las desigualdades son enormes. Las condiciones y las oportunidades, por ejemplo, en la Ciudad de México son otras. También es cierto que los niveles de violencia son diferentes dependiendo de nuestras regiones, pero yo creo que hoy más que nunca todas y todos tenemos que poner el acento en luchar por que podamos vivir una vida libre de violencia, seamos hombres o mujeres, y todas y todos tengamos una vida libre de violencia, pero efectivamente las necesidades son diferentes. Lo que sí es un hecho es que hay una cosa que distingue a las mujeres en la zona urbana y rural. Nuestras cargas de trabajo son mayores que las de los hombres, nuestras responsabilidades son mayores, nuestras dobles y triples jornadas, y ahora con el COVID, triples, porque terminamos, trabajando fuera de casa, trabajamos en casa, y además somos maestras. Y además atendiendo a la casa, y además ahora que tocas este tema, los índices de desempleo se marcaron muchísimo en las mujeres con la cuestión COVID. Con la cuestión COVID muy duro, en primera se vino, como tú bien lo dices, pues se vino un desempleo muy fuerte de las mujeres, pero además también condiciones que hicieron que muchas mujeres renunciaran a sus trabajos. Autodesempleo, podríamos decir. El autodesempleo, porque las mujeres, tienes 2 o 3 hijos, en casa se tienen que atender las tareas y las clases. ¿Quién se queda con ellos cuando tú salías a trabajar y los dejabas en la escuela o en la guardería? ¿Quién se queda con ellos? ¿Significa un retroceso? Yo creo que estamos en un punto, y fue la pandemia un proceso de retroceso para las mujeres, e incluso no solo por esto, los niveles de violencia dentro del hogar se incrementaron. Sí, claro. Y se incrementaron de manera brutal, y no se incrementaron hacia todas y todos por igual, se incrementaron hacia las mujeres y hacia los niños y niñas. Entonces, creo que estamos en un punto en el que se puede dar un retroceso si lo permitimos, es decir, necesitamos luchar porque se igualen las condiciones, porque haya una contratación mayor hacia mujeres también, y porque además el Estado se haga cargo, por una parte, de las guarderías, de las estancias infantiles, y que cuando se normalice esto después de la pandemia podamos, en el tema por lo menos de las escuelas en casa, regresar a mejores condiciones para las mujeres. Pero el tema de la violencia es un tema que preocupa, porque es un tema que se tiene que combatir desde muchos frentes. Ojalá, yo sí creo que vivimos un año de retroceso en el tema de violencia y de triple carga laboral para las mujeres y de desempleo,
pero ojalá que logremos, y tenemos que hablar, decir esto, manifestarlo y pedir que se hagan políticas públicas para que no siga pasando y no se profundice. Más apoyos a las mujeres, además, pero la cuestión de género, la cuestión de violencia, ¿tiene que ver con corrupción? Bueno, tiene que ver también con corrupción, porque también es corrupción cuando una autoridad no hace el trabajo que le corresponde, es decir, cuando tú tienes que garantizar por lo menos pues que haya una impartición de justicia y no la garantizas, o hay lentitud, o hay, por ejemplo, si hay casos de abuso sexual, todo, llegas a un ministerio público, no te atiende bien, etcétera, pues eso también es una manera de ejercer la corrupción. Es decir, la corrupción no es nada más la entrega del dinero de una persona hacia otra. Hay muchos tipos de corrupción que se manifiestan en muchos lugares. Yo escucho muchas cosas o muchas historias que tienen que ver con la de ya fui al juzgado y me dijeron, señora, algo va a pasar o arreglen en su casa. No lo atendemos aquí. Eso también es corrupción. Es corrupción porque además tienen una norma jurídica que se establece muy claramente de lo que tendrían que hacer en los casos, por ejemplo, sucede mucho en violencia sexual, sucede mucho en violencia de pareja, en la cual te dicen, arreglen, lleguen a un arreglo, lleguen a un acuerdo. No, eso no dice la ley. Sí, claro. Entonces, la señora está muerta y te están diciendo que llegues a un arreglo, llega ¿no? a un arreglo, llega a un acuerdo, golpearon no sé quién, lleguen a un acuerdo. No, eso no es lo que le corresponde. O sea, la gente tiene, cada uno y cada uno de nosotros, que actuar conforme a derecho y conforme a la ley, porque si no, también son estos tipos de omisiones que al final llevan a muchas circunstancias que generan corrupción. Y tiene que ver, de verdad, la corrupción se da desde los espacios más pequeños, los más grandes, no distingue género, edad, posición social, es como la violencia. Y por eso creo que el tema de la corrupción hoy es un tema muy importante. Justamente para mí ha sido pues un gusto, un privilegio poder servir ahora desde un espacio dentro de la Auditoría Superior de la Federación, pues que es la instancia en la cual nosotros verificamos el buen uso de los recursos públicos. Ahí donde haya recurso público es sujeto de una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La fiscalización de esos recursos creo que también contribuye mucho al combate a la corrupción. Hay un estudio internacional y varios estudios nacionales que te dicen, cuando anuncias una auditoría, cuando saben que hay una auditoría, lo que generalmente sucede es que el 30% de lo que iba a suceder en corrupción se inhibe. O sea, ya de entrada nada más anuncias una auditoría, la gente se inhibe y dice, bueno, tengo que tener cuidado, no es lo mismo. Y en el uso de recursos públicos es muy importante, porque en los recursos públicos a veces se habla de las obras, yo creo que sí, es cierto, las obras puede haber, pero no nada más. Lo que es más grave, ya hay un estudio pues que a mí me pareció muy importante, que se aplicó el año pasado una organización de sociedad civil, Oxfam, y con la que coincido mucho en ese sentido, es que la mayor corrupción, y tienen un estudio muy acabado al respecto, se ejerce en los programas sociales. Y esto es terrible, porque a diferencia de otros casos de corrupción, cuando tú ejerces la corrupción en los programas sociales estás afectando a los más pobres, a la gente más indefensa, a la que más lo necesita, a los más vulnerables. Entonces me parece que es muy importante, sí, la fiscalización de los recursos públicos, sí, el combate a la corrupción, y ahí debemos entrar todas y todos, pero también las instancias que tenemos parte, que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pues tenemos ahí un papel muy importante y determinado en ese sentido. ¿Qué hacer para evitar la corrupción? ¿Nos faltan más leyes, nos faltan más apoyos, nos falta verificar que realmente se cumplan las cosas? Yo creo que son muchas cosas. Es un tema que no solo es un tema de un cambio cultural, sino que tiene que ver, sí, con leyes, sí también con que no haya impunidad. Yo pues tengo una gran convicción de que en la medida que reduzcas los espacios de impunidad, pues te vas a ver, en un país donde tenemos 93% de impunidad en los delitos que se denuncian, porque y los que no sabemos, además, claro. Sabemos que mucha gente no denuncia porque no cree en la justicia, justamente es un círculo vicioso. No denuncia porque le teme al opresor. No denuncia porque hay corrupción, no denuncia porque no quiere pagar dinero sabiendo que le va a costar. O porque no quiere perder el tiempo solamente, sí, ¿no? O porque tiene miedo, o por la razón, o incluso por no perder tiempo.
pero en un país que lo que se denuncia tienes 93% de impunidad, es decir, el 93% de los delitos no se castigan, creo que ese es el primer cambio que tendría que haber. Evitar la impunidad, es decir, la aplicación pronta y expedita de la ley, tiene que ser una prioridad, porque si no, entonces es un círculo vicioso. Sabe mucha gente que puede cometer actos, no solo de corrupción, cualquier delito, porque difícilmente se le va a castigar, van a agarrar a 7 de cada 100, y a esos 7 de cada 100 todavía es un largo proceso. Entonces, me parece que hablar de cómo combatirles, en primer lugar, acabar con la impunidad, de hacer que quienes están en esos espacios de decisión tienen hoy un papel muy importante que hacer. También creo que dejar los datos, es decir, denuncia de las personas es muy importante, porque al menos queda en la estadística, ya no queda en las cifras ocultas. A veces es engorroso, pero hay que denunciar. También estoy segura que leyes específicas, reducir los espacios de opacidad, pues por supuesto que son importantes, y visibilizar estos temas. No, la corrupción no es nada más en las obras, no, la corrupción se puede dar en todos los ámbitos, en todos los espacios, y tenemos que generar una nueva ciudadanía al respecto. Impulsamos una nueva ciudadanía a partir de valores, a partir de leyes, a partir de cómo educamos a las personas en casa, cómo transformamos las sociedades. Pues también desde casa, yo creo que con un gobierno, pero no solo el gobierno ejecutivo, no solo el ejecutivo, no solo el legislativo, es todo el Estado, todos los espacios del Estado, para que demos una señal de que México sí puede cambiar. Pero también tienes razón, desde la casa tenemos que hacer una educación que cambie algunas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad, donde no se normalice la violencia, donde no se normalice la corrupción, donde no se normalicen las cosas que no le hacen bien al país, y podamos crear nuevas generaciones en otra conciencia, en otra visión. Pero es un trabajo sí interno, es un trabajo también de las instituciones y del Estado cambiar. Hace rato me comentabas que somos el único país o de los pocos países que tenemos la cuestión de paridad de género. Sí. Pero ¿qué realmente se cumple esto o qué tan avanzado estamos en la cuestión de equidad de género? Bueno, tenemos 2 años, somos el único país que tiene leyes que garanticen la paridad en las candidaturas y que empiezan a garantizar también en los espacios del Poder Ejecutivo, pues, espacios para mujeres. Yo creo que es muy importante, pero voy a decirte algo, no solamente es que haya mujeres, sino que haya mujeres que tengan conciencia de género. Es decir, necesitamos estar preparadas para estar ahí y no actuar igual que siempre. Tenemos que actuar de manera diferente, tenemos que también contribuir a cambiar a la sociedad, tenemos que reconocer, incorporar a otras mujeres, tenemos que capacitarnos para estar en esos espacios. ¿Qué falta? Falta que además de la igualdad en las leyes haya una igualdad sustantiva y real. Hay muchas cosas que son estos techos de cristal, lo que yo te decía, pues sí hay más mujeres en los espacios, tiene que haber más mujeres preparadas, capacitadas y con conciencia de género en los espacios de decisión. Hoy la legislatura que va a entrar en la Cámara de Diputados Federal está integrada por un 49.3% de las mujeres, prácticamente un 50%, han sido la que está terminando y la que va a llegar, las digamos legislaturas de paridad. Es impresionante, el Senado también ha avanzado mucho, pero tenemos que hacer que eso signifique también para las mujeres fuera de los espacios cambios reales. Tenemos las mujeres que estamos en espacios de decisión, las que hoy son legisladoras, que impulsar reformas, cambios y exigencias, y encabezar exigencias para que las mujeres no seamos violentadas, para que no seamos lastimadas, para que se nos den igualdad de oportunidades. Es decir, estar ahí no nada más para estar, sino para también ayudar a la transformación. Entonces, bueno, nos falta mucho por hacer, pero estar, por lo menos, es un triunfo. Ahora tenemos que hacerlo con calidad y también haciendo una reflexión de que si estamos ahí también tenemos que ayudar a cambiar las condiciones de otras mujeres.